Con la celebración de este domingo concluimos la octava de la Pascua, 8 días en los que la Iglesia festeja, como si fuera un gran domingo, la alegría y la esperanza de la resurrección de Cristo. Este domingo ha tenido distintos nombres a lo largo de la historia: Domingo in Albis, Domingo de Quasimodo, y desde el año 2000, por voluntad de San Juan Pablo II, Domingo de la Divina Misericordia. Sin embargo, aunque el nombre ha sido cambiado a lo largo de los siglos, lo que se ha mantenido constante es el texto del Evangelio que se ha proclamado, es decir, el relato de San Juan sobre la incredulidad del apóstol Tomás y la referencia de la necesidad de la comunidad en la vida de los cristianos. Esto ha sido así porque este domingo era el momento en que los bautizados la noche de la Pascua participaban por primera vez en la celebración comunitaria de la Eucaristía y eran incorporados a la comunidad. Por tanto, la palabra de Dios busca catequizar a los recién bautizados sobre la importancia de la vida comunitaria en el camino de la fe. El Evangelio de San Juan relata que el mismo día de la resurrección, Jesús se presenta delante de la comunidad cristiana naciente, que se llena de alegría y de esperanza, y motivados por esta alegría comunican a Tomás lo sucedido, quien no estaba presente. Pero Tomás no cree, pide signos, pide ver al resucitado, tocar las llagas. El apóstol duda en su fe y en su testimonio del resto de los discípulos, porque no está junto al resto de la comunidad. Es decir, el apóstol que se ha aislado o se ha alejado y que no está con sus hermanos el primer día de la semana, corre el riesgo de que su fe se debilite. El domingo siguiente, Tomás, estando con el resto de la comunidad, hace experiencia del resucitado. Ve a Cristo, toca sus llagas, al punto que puede hacer una profesión de fe que ningún otro apóstol había hecho hasta ese momento: Señor mío y Dios mío. Llama a Jesús Señor y Dios, indicando que en Jesús se cumplía la profecía. Él es el Emmanuel, el Dios con nosotros, el anunciado desde antiguo, y que ya ha cumplido la misión encomendada por el Padre: salvar a toda la humanidad. Es en la vida comunitaria que los creyentes vivimos la fe y crecemos en la fe. Esto no es posible hacerlo solos, nos perdemos, nuestra fe se desvirtúa. El encuentro de la comunidad es necesario para la vivencia de la fe cristiana. Y este encuentro se hace principalmente el primer día de la semana, el domingo, el día de la resurrección. San Juan indica en el relato evangélico que desde el mismo día de la resurrección, la comunidad cristiana se reúne el primer día de la semana. Y a lo largo de los siglos, esta reunión se ha seguido celebrando, para que la comunidad cristiana se encuentre con el resucitado en la fracción del pan, es decir, en la Eucaristía, donde el mismo Cristo nos guía con su palabra y nos alimenta con su cuerpo y con su sangre. Es tan importante la vida de la fe en el Día del Señor, que es precisamente un domingo, cuando San Juan entra en éxtasis y tiene las visiones narradas en el libro del Apocalipsis, que escucharemos en la segunda lectura en estos días de Pascua. Este domingo en particular, San Juan ve al Hijo del Hombre revestido de gloria, que anuncia: no temas, soy yo, el primero y el último, el que vive. Estuve muerto, pero ahora estoy vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Cristo mismo ha querido que la comunidad cristiana se reúne el domingo para celebrar el acontecimiento de su resurrección y alimentarnos con la fracción del pan, para obtener la fuerza de anunciar esta verdad al mundo. Por esto, esta vivencia comunitaria de los primeros cristianos ha sido el primer modo de evangelizar. Los cristianos anuncian al resucitado viviendo juntos la fe, celebrando la fracción del pan, escuchando la Sagrada Escritura, pero también siendo solidarios con los enfermos, con los pobres, con los que tenían algún tipo de sufrimiento, como lo ha indicado la primera lectura. Es así como se cumple lo que Jesús había pedido en la oración: Padre, que sean uno, para que el mundo crea.
Por tanto, la experiencia comunitaria, especialmente el domingo en la celebración eucarística, así como la vivencia de la comunidad de la misericordia, de la cercanía al que sufre y de la solidaridad con el que pasa dificultades, es el modo querido por Dios para crecer, mantener y dar testimonio de la fe. Por ende, este domingo se nos hace un fuerte llamado a vivir la comunión y a crecer en comunión, evitando alejarnos o aislarnos de los hermanos, porque la vivencia del encuentro con el resucitado y la experiencia de su misericordia debe vivirse junto a los hermanos, principalmente en la celebración dominical de la Eucaristía, escuchando y meditando su palabra, alimentándonos con su cuerpo y con su sangre y viviendo la misericordia con el hermano, especialmente con el más vulnerable. Esta enseñanza tan hermosa y tan comprometedora que nos regala la palabra de Dios este domingo se da en medio de distintos acontecimientos que vive la Iglesia y que enfatizan la enseñanza bíblica de este día. Primero, el Domingo de la Divina Misericordia. San Juan Pablo II quiso en el jubileo del año 2000 que esta fiesta se celebrara en toda la Iglesia, para no olvidar que el acontecimiento pascual de Cristo es el mayor signo de misericordia que Dios ha dado a la humanidad, y que experimentar la misericordia de un Dios que quiso padecer, morir en una cruz y resucitar por nosotros no debe ser nunca una experiencia individual, sino que se comparte, se anuncia y se vive con el hermano, especialmente viviendo esa misericordia con los hermanos. De otro modo, esta devoción corre el riesgo de convertirse en culto vacío. Segundo, vivimos esta fiesta en el contexto del año jubilar, en el cual se nos ha invitado a ser peregrinos y signos tangibles de esperanza. Por esto la gracia jubilar debe ir acompañada del auténtico testimonio cristiano, es decir, que hacer experiencia de la misericordia que se nos dona de manera gratuita en este año de gracia debe impulsarnos también a la vivencia comunitaria de anunciar el Evangelio y vivir la misericordia. Y esto nos lleva al tercer acontecimiento que estamos viviendo, la despedida del querido Papa Francisco. El Santo Padre enfatizó su ministerio petrino en dos elementos: el anuncio alegre del Evangelio en una iglesia en salida y la vivencia de la misericordia en dos vías, haciendo experiencia de la misericordia de Dios que nunca se cansa de perdonarnos y siendo nosotros misericordiosos con el hermano, especialmente el que sufre, el vulnerable, el excluido y descartado del mundo. El mejor modo de honrar la memoria del Papa Francisco es comprometiéndonos a vivir sus enseñanzas. Que la gracia del resucitado, que se nos ha dado por el don de su Espíritu, como lo hemos pedido en la oración colecta, acreciente en nosotros los dones de su gracia, para que comprendamos mejor la inestimable riqueza del bautismo que nos ha purificado, del Espíritu que nos ha hecho renacer y de la sangre que nos ha redimido. Y así anunciemos con alegría la verdad del Evangelio, viviendo en comunidad y anunciando con nuestra vida la misericordia a los hermanos. Dios los bendiga.